Hola y Dios bendiga. Vamos a seguir donde nos quedamos y vamos a leer lectura comprensiva en Lucas capítulo 20 a partir del verso 9. Vamos a ver, dice así. Tenemos que recordar lo que vimos en la parte anterior, por ejemplo, vimos sobre la autoridad de Jesús en el capítulo 20 para poder entender esto. Recordando que quienes les preguntaron a Jesús de dónde procedía su autoridad, empezando en el capítulo 20, y en el verso 1 dice, llegaron los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Es decir, ellos fueron los que le preguntaban a Jesús sobre el asunto de cuál era la autoridad para hacer las cosas que hacía, ¿verdad? Entonces, esto está relacionado con lo que vemos a partir del verso 9. Y dice así, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Bien, dice aquí que un hombre plantó una viña. Esto es una viña. Esto es una parábola, ¿verdad? Entonces, sobre esta viña dice, a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña, pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Entonces, ¿qué vemos aquí? En esta parábola, los labradores, de lo que se refiere aquí en la palabra, que el hombre alquiló su viña, no son más que los mismos, los gobernantes, los ancianos, los sacerdotes, los que están persiguiendo a Cristo. ¿A quién? ¿Y cuál es la viña? La viña es el pueblo. La viña sería el pueblo. En este caso se está refiriendo al pueblo de Israel. Y estos gobernantes serían los labradores a los que el Señor encargó su viña. A los que, vamos a decir, arrendó la viña. Bien, este es el ejemplo que Jesús está dando. Entonces, es importante que lo entendamos esto, porque vemos que Jesús viene hablando con ellos de estas cosas. Y viene hablando con ellos de estas cosas de una manera en orden. Y entonces comienza a decir esta palabra al pueblo, ¿verdad? Esta parábola. Entonces, ¿quiénes son los siervos a los que Jesús, o quién es el siervo al que Jesús envía a que vaya y busque del fruto de la tierra en su viña? Son los profetas. A ellos es que se está refiriendo. Entonces vamos a entenderlo bien. En esta parábola, en la alegoría, recordemos que las parábolas son alegorías. En esta alegoría, el Señor, ¿verdad? Es el dueño de la viña, ¿verdad? Es el Señor, sería Dios, el mismo Cristo, ¿verdad? Entonces, en esta parábola, los siervos a los que el Señor entregó su viña serían los sacerdotes y los gobernantes del pueblo. Estos que precisamente están persiguiendo a Jesucristo, ¿verdad? En este tiempo, los que vienen a inquirirle, a buscar palabra para acusarle. Y los siervos serían los profetas, porque ¿qué es lo que sucede? Los gobernantes por años han estado persiguiendo y maltratando a los profetas de Dios. Fíjate cómo es esto. Dios manda a sus profetas, ¿verdad? Para que vayan a la viña y ellos lo persiguen, a unos lo persiguen, a otros los matan, a otros los encarcelan. El último de ellos, Juan el Bautista, que fue precisamente del que Jesús le preguntó para hacerle la comparativa. Cuando le hicieron la pregunta, le preguntó para atrás en los versos anteriores a esta parte que estamos leyendo ahora. Y dice, y volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpeando y afrentando le enviaron con las manos vacías. Este es el ejemplo de otro profeta, es decir, mandé profetas. Y dice, volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Esta parábola, recordemos que le está diciendo Jesús, ¿verdad? Entonces dice, mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el señor de la viña? Bien, entonces en esta parábola
Jesús claramente se está refiriendo como el Hijo a sí mismo, a la figura del Hijo de Dios se está refiriendo. Bien, entonces creo que está bastante claro lo que Jesús está queriendo decir aquí. Está dándole un mensaje claro al pueblo, ¿verdad? Sobre los labradores, que son sobre los gobernantes que están viniendo para inquirirle y para buscar ocasión para matarle. Bien, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que viene, que es el Hijo amado, ¿verdad? Que está viniendo a la viña. Entonces dice, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Parece que no entendían. No entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Dice, darán su viña a otros labradores, a otros lavadores, a otros siervos. Sabemos que este reino de Jerusalén, este reino de Judá, fue destruido pocos años después de que Jesús dijera estas palabras. Y nunca más volvió a funcionar o ha vuelto a funcionar tal cual funcionaba. El sacerdocio levítico desapareció con la caída del templo. Bien, seguimos leyendo. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La gente dijeron en el verso 16, wow, que esto no nos pase a nosotros, ¿verdad? No seamos nosotros los labradores que pasemos por esto, o los siervos que son matados por los labradores, cualquiera de las dos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, dice. ¿Qué está escrito? ¿Verdad? La piedra que desecharon los edificadores vino a ser cabeza del ángulo. Está hablando de sí mismo. Está hablando de el Hijo. El Hijo es la piedra que los edificadores desecharon y que vino a ser cabeza del ángulo. Es decir, que viene a ser la piedra principal sobre la cual se construye la edificación. Bien. Todo el que cayere sobre ella, sobre aquella piedra, será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y vemos que aquí nos está haciendo una referencia de nuevo al Salmo 118, al cual referimos anteriormente, cuando estuvimos hablando sobre, no sobre la purificación del templo, sino un poquito antes, cuando estuvimos leyendo sobre la entrada triunfal de Jerusalén, nos refería también al Salmo 118. Así es, Salmo 118. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que Jesús nos está hablando aquí son cosas que ya estaban profetizadas. Entonces nos dice de la piedra. Vamos a ver qué dice en el Salmo 118 acerca de la piedra que desecharon los edificadores. Vamos a ver, porque ahora no ha entrado la curiosidad de la buena, ¿verdad? Vamos a ver. 118, verso 22. Vamos a ver qué dice. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Amén. Entonces, como le había dicho en las últimas lecturas, en las que hemos estado refiriéndonos mucho a los salmos, en muchos de los salmos, lo que estamos viendo realmente son profecías. Muchos de los salmos lo que son profecías. Y son profecías que están expresadas en modo de cantos. Y por eso vemos esto aquí y vemos como Jesús, el mismo Jesús, hace la referencia directa, ¿verdad?, a este salmo. Y efectivamente, muchos hoy en día también desechan por sus intereses políticos, intereses eclesiásticos, intereses económicos, por intereses personales, desechan la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. No seamos nosotros de los que le desechamos, seamos nosotros mejor de los que reconocemos que Jesucristo es Rey,
como hemos venido diciendo en las últimas lecturas. Vamos a hacer de lo que hemos reconocido que Jesucristo es Rey, que Dios es un Dios salvador, que en su nombre somos salvados, que por el perdón de los pecados somos salvados, que no nos justificamos en nosotros mismos, sino que Él es quien nos justifica. Somos justificados, no justos, sino justificados. Bien, entonces, gracias a Dios vamos a dar gracias a Dios por todas estas palabras y vamos a darle a Jesucristo el lugar que Él tiene. Porque Él no va a dejar de tener ese lugar porque tú lo reconozcas o porque no lo reconozca, o porque yo lo reconozco o no lo reconozca. A nosotros nos conviene reconocer el lugar verdadero donde está Jesús. Jesús no nos va a obligar a reconocer ese lugar donde Él está, su lugar de su posición. Él no nos va a obligar a hacerlo. Nosotros nos conviene hacerlo, es por nuestro bien, es por nuestra paz, es por nuestra salvación y es por nuestra salud y nuestra vida eterna. Y todo esto Él lo ha hecho porque nos ha amado. Por eso no nos obliga, porque el amor no obliga. Bien, Dios le bendiga mucho. Nos vemos en siguientes videos. Chao.